Hola amigos y amigas de la página Convergencia Literaria. Mi nombre es Sabrina Vargas Jiménez. Soy escritora de 3 libros que he publicado. El primero fue publicado con Club de Libros, Vivir, Viajar y Buen Apetito. Son 2 viajes a Italia, Suiza, Alemania, narrado como diario de viaje. Y le agregué 43 recetas. Porque yo no sé si les ha pasado a ustedes como escritores o como lectores que tienen un libro y de repente ya les está estorbando en la biblioteca y lo mandan al reciclaje. Yo hago el reciclaje de Barrio Escalante y yo decía, ¿cómo puedo hacer para que mi libro se mantenga en la parte más importante de la casa, que es la cocina? Por eso le agregué 43 recetas. Y la mayoría de mis libros, casi que más de 1000 que he vendido, los he vendido yo personalmente o por Kindle en las ferias de libro o por internet. Y prácticamente todos se van autografiados con una linda dedicatoria. Entonces, este libro nació de 2 viajes a Italia, Suiza y Alemania. Y lo narré como diario de viaje, ayudándole principalmente a las mujeres a animarse a viajar solas. En el 2016 me contacta un señor que se llama Edward Cointreau, que tiene un programa de premiación de libros de cocina y me pide el libro y yo se lo mando. Y mi libro gana premio como libro de cocina original, porque tiene historia, porque tiene las recetas, son recetas que se pueden hacer en una cocina tradicional costarricense. Sin embargo, son recetas mediterráneas. Bueno, este es mi libro. Ha sido un libro para regalos que le ha gustado mucho a la gente. Cuando terminé de escribir este libro, dije, bueno, quiero escribir otro, pero no sabía de qué podía tratarse. Entonces, me fui para Francia, pensando en que iba a escribir una novela romántica y no tenía idea, tenía un bloqueo mental. Cuando un libro de muy buena o ha tenido buena aceptación, uno tiene un bloqueo, un miedo de qué va a pasar, qué le va a gustar a la gente, le irá a gustar, sobre qué escribir. Y yo quería escribir romance, un poco erotismo, novela erótica sensual, pero no tenía ninguna idea, y eso es muchas veces lo que nos pasa. Por eso es que vengo a presentarles hoy algunas ideas para desbloquear ese conflicto que tenemos muchas veces los escritores, que decimos, bueno, ¿y qué escribo? Queremos escribir, pero no sabemos qué. Y lo que vengo a decirles tampoco es para quedarme en un libro, sin embargo, es para estar en la movida de estar escribiendo. Que eso es uno de los secretos que he recibido cuando he llevado talleres. Por ejemplo, estoy terminando un taller con Dan Brown y otro taller con un Francisco, un señor español, que dicen, escriban lo que sea. Y pues vengo a contarles un poquito algunos de mis secretos para desbloquear ese momento de estrés cerebral que uno dice, ¿y ahora qué escribo? Primer punto. Hace como 10 años tuve acceso a este libro, se llama The Artist Way o El Camino del Artista. Son, si no me equivoco, 12 semanas. Realmente nunca he llegado a completarlo completamente, pero ya lo he hecho 3 veces. Llego a la quinta, sexta semana y ya me monto como en la carreta de tener ideas, de saber qué escribir, escuchar a las personas. Y una de las recomendaciones, hay 2 recomendaciones que Julia Cameron habla en el libro, y uno es tener una cita con uno mismo. Muchas veces estamos tan comprometidos entre el trabajo, la familia, amigos, que no dejamos el tiempo para nosotros mismos, como no es importante. Irse a tomar un café sin WhatsApp, sin estar con el teléfono a la par, ir a un museo, caminar en un parque. Bueno, ahorita pues por las condiciones pues no se puede, pero ese momento de silencio ayuda muchísimo a observar
muchas veces nosotros los escritores unimos escenas de la observación y eso ayuda muchísimo a la hora de que estamos escribiendo alguna escena de un libro o una narrativa y de repente me acuerdo, ay sí, en ese parque había unas bancas acomodadas así y estaban estos muchachos y ella tenía una falda plegada. De repente esa observación, pero si nosotros no tenemos ese tiempo para ver lo que está alrededor, lo perdemos. ¿Cuántas veces por estar en el teléfono nos perdimos qué estaba sucediendo alrededor? A veces yo soy adicta al teléfono. Yo me confieso adicta al teléfono, por eso no tengo Netflix, porque yo sé que también sería adicta a las series. Y lo que hago es simple y sencillamente sentarme en un café a observar a la gente. Media disimulada, porque hoy en día todo el mundo se da por aludido, ¿verdad? Porque lo estoy viendo, porque esto, porque aquello, ¿verdad? El pelo acomodado, todo. Pero observar a la gente, esa es una forma también de describir personajes físicamente. Nosotros tenemos que describir una serie de personajes, cómo andan vestidos, cómo tiene el pelo, y si no tenemos esa observación, vamos a tener personajes que son exactamente iguales o muy parecidos. Entonces, esta es una de las recomendaciones que da Julia Cameron, tener ese date con uno mismo. Otra de las recomendaciones que también me ha servido bastante en los momentos de bloqueo se llaman las morning pages, las páginas de la mañana. Se trata de tomar un cuaderno cualquiera y escribir 3 páginas en la mañana. No se necesita escribir una gran cantidad, simplemente puede ser un sueño, puede ser un sentimiento, puede ser una descripción de cómo estaba la sábana. Todo eso ayuda a poner en palabras ese pensamiento que nosotros tenemos, esa observación. Y a la hora de ponerlo en palabras, mejoramos nuestro vocabulario o buscamos sinónimos. Yo cuando estoy escribiendo tengo la página de sinónimos abierta, porque es cierto, uno le hace falta a veces mucho vocabulario. Yo estoy hablando para personas que están en este quest, en esta búsqueda, ¿verdad? De cómo escribir y no es que necesariamente sean eruditos de la literatura o que hayan estudiado filología o que hayan estudiado literatura clásica. No, estoy hablando para las personas normales y corrientes como soy yo, que comencé a escribir hace 5 años. A veces se nos traba y uno dice, bueno, ¿y cómo digo esa palabra? Bueno, sinónimos, antónimos, leer mucho es otro secreto. Bueno, estas morning pages, por ejemplo, me han servido para describir, porque como las escribo en la cama, para describir algunas de las escenas en mis libros donde estoy describiendo cómo estaba la cama, qué estaban sintiendo, cómo era la cama, el ambiente, la vista que tenían. Entonces, esa es otra de las recomendaciones para activar un poco el cerebro. Otra de las recomendaciones que, bueno, esto tuve la oportunidad de comprarlo en Kassel, en Alemania. No sé si estará aquí, pero bueno, les voy a dar algunas de las recomendaciones si no tienen estos dados. Se llama Story Cubes y de hecho para el año entrante quiero hacer unos talleres utilizando estos dados, por decirlo así. Esto lo compré en el Museo de los Hermanos Grimm en Kassel. Son unos dados como de juego que vienen con figuras, como tipo de emoticones. Entonces, la idea es, por ejemplo, agarrar 3 dados, menos es más, ¿verdad? Agarrar 3 dados, tirarlos y me salió un abaco, una persona dormida, un emoticón dormido y una letra. Entonces, con estos 3 dados, crear una historia de media página. Bueno, vamos a ver qué podríamos hacer. Podemos llegar y decir, mientras dormía, soñaba que estaba en China
y viajé en el tiempo en un lugar donde habían unos monjes muy antiguos que contaban y contaban y contaban, y su único trabajo era contar y anotar sus anotaciones, sus pensamientos, sus cuentas. Y posteriormente esas cuentas era un código que tenían que descifrar para lograr escribir los libros de los secretos más antiguos de la tradición china. Una cosa así, nada más les estoy dando un leve ejemplo de qué podría ser si utilizamos estos tres, este ejercicio de los dados. Vamos con otro. En este me salió un puente con un río, un imán y pensamiento. Ok, uno cualquiera podría decir, qué difícil. Bueno, hagámonos preguntas. Entonces, ¿por qué el puente? ¿Qué significa un puente? Podemos buscar, si tenemos tiempo, en un libro de sueños qué puede significar un puente con río corriendo. Además, se ve como un puente antiguo, donde pasarían las carretas. Luego, un imán. ¿Qué puede ser un imán? A ver, chicos, los que me van a estar observando en esa presentación, mándenme ideas de qué historias, pueden ser 5 o 6 reglones. ¿Qué podrían escribir ustedes con un puente, imán y un pensamiento? Vean que uno dice, uy, qué difícil que puede ser. Sin embargo, con unos niños en enero, que fui a darles un taller de creatividad, hicimos una historia. El tema, las palabras, los dados ahorita no me recuerdo, pero vean lo que yo les escribí a ellos. En una ciudad del futuro donde hay más edificios que personas, había uno abandonado, porque las pocas personas que vivían murieron de manera inesperada, aparentemente por un virus. Uy, ojo, esto está 24 de enero del 2020. Y esto lo escribí yo, que según las autoridades había sido liberado a través de los ductos de calefacción. Era un virus desconocido, por lo que fue fácil que los habitantes del edificio murieran en una noche. El repentino silencio de ese edificio hizo que los habitantes de su alrededor se preocuparan y lo visitaran con la terrible sorpresa que sus inquilinos habían muerto. A la entrada de los apartamentos, a través de un llavín, un ojo veía el movimiento. Era el único sobreviviente de aquella tragedia. Sin embargo, su miedo al exponerse lo mantuvo oculto hasta que los visitantes se marcharon. Entonces, creo, si no me equivoco, las palabras claves de los dados era edificio, llavín y ojo. Entonces vean que hice esta historia. Ahorita me quedo así como, wow, está como para desarrollarla en un cuento más interesante, ¿verdad? Entonces, si uno tiene dudas o traba mental, lo que puede hacer es hacerse preguntas. ¿Quién era ese misterioso habitante en el edificio abandonado? ¿Cómo había sobrevivido? ¿Cómo vivía en el edificio? Eran preguntas que más tarde se harían los habitantes al descubrir una luz prendida en la noche oscura. Entonces, ven que es relativamente sencillo tener creatividad, aunque no tengamos necesariamente los dados, y ya les voy a dar otra recomendación. Volvemos a los cubos porque tengo 2 historias más. Pueden sonar oníricas, extrañas, pero de esa forma nosotros nos sentamos a escribir, porque lo importante es hacer el ejercicio.
es sentarse a escribir, sea lo que sea. Luego puede suceder algo interesante. Aquí estaba leyendo que las palabras eran castillo, llave y lupa. Entonces dije, había una vez en un castillo lejano, en un país desconocido, un científico ermitaño que se había separado del mundo para estudiar unos pequeños monstruos que parecían dragones, pero que solo con lupa se veían. Tenían que mantenerlos encerrados porque parecían luciérnagas cuando tiraban fuego por sus minúsculas bocas. Entonces, vean que, me hace demasiada gracia. Esto lo tenía ya guardado desde hace tiempos porque realmente ha sido un año en que estoy trabajando 3 libros y a veces tengo mi mismo bloqueo y no saco los dados. Otro cuento que había escrito era, estos simplemente son ideas, no me juzguen si está mal escrito o si tiene cacofonía o si no está bien redactado. Son ideas. No estoy diciendo que esto inmediatamente vaya a ser publicado. Simplemente es ponerse a sacar, a crear una historia a base de 3 objetos, de 3 figuras en los dados. Vean qué lindo que lo agarré así nomás. Libro, idea o bombillo y candado. Ok, otro reto. Los reto a que me envíen unas 5 frases con una historia uniendo esos 3 elementos. Libro, ideas o bombillo y candado. Vamos a ver qué tanto está la creatividad del otro lado del video. Había una vez un niño llamado José que se quedaba dormido en clase, en el bus, en la escuela y hasta encima de la sopa. Nadie sabía la razón de tanto sueño. Dormía y dormía, horas enteras. Un día, antes de la escuela, la mamá salió más tarde al trabajo y despertó a José para alistarlo para la escuela. Él dormido se puso de pie y fue a limpiar la pecera, casi en automático, y con la mano tocaba un pez de la pecera. Ese pez era el pez del sueño. Sus escamas, al tocarlas, inyectaban micropartículas de adormecimiento. Las palabras eran pez, mano y sueño. Así que ahí les dejo, pueden utilizar estas palabras o pueden utilizar las otras que les dije, pero sí que me encantaría que en cuestión rápida de unos cuantos minutos pudieran hacer una historia y nos la compartieran en la página. La tercera técnica que les quería compartir es, en caso de que no puedan conseguir los cubos. Yo he tenido la oportunidad de viajar bastante y cada vez que viajo en las ciudades grandes, principalmente europeas, hay grupos de escritores que se unen en cafés o en cafeterías, en pequeños restaurantes donde hay espacio y hay silencio. Entonces, que generalmente son proyectos que se llaman Shut Up and Write, cállate y escribe. En Berlín estuve en uno y la dinámica es que llegas, se sientan todos, abren la computadora o el cuaderno y tienen 1 hora y 20 para escribir lo que quieran, la tesis, un libro, un artículo. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces necesitamos extraernos de nuestra vida cotidiana para escribir cualquier cosa. La vida cotidiana, yo aquí en mi casa tengo demasiada distracción, quiero ponerme a pintar, a bordar, están los gatos, los perros, tengo hambre, tengo ganas de tomarme un té, que por cierto ahí tengo un té que se me está enfriando, pues se me olvidó. Tengo mucha distracción, me boicoteo, tengo que limpiar el piso, tengo que acomodar una gaveta, tengo que lavar ropa, uno se boicotea, mientras que hace como 3 semanas decidí ir al Café Franco con mi computador y decir, ok, voy a asumir que estoy viajando. Entonces me fui ahí con mi computadora y de verdad logré releer más de 12 páginas del libro que estoy escribiendo y escribí como 3 o 4 páginas más en 2 horas y media.
Ese es el propósito de Shut Up and Write, de cállate y escribe. Nadie le importa lo que yo estoy escribiendo, es simplemente un espacio en silencio donde tenés la obligación de llegar, llegas, te tomas un café y simplemente te pones a escribir. Nadie habla con nadie, nadie dice, ay, revisión se escribe con C o con S, nada. Entonces es muy interesante porque es 1 hora y 45 que te obligan a pensar. Cuando fui a México fue a uno de ellos y en ese, como tenía 1 hora y media para pensar y no tenía ninguna idea qué hacer, comencé a describir las paredes son negras, los cuadros así, eran un café muy antiguo, bonito, y entonces comencé a describir y en eso fue cuando me vino la idea de uno de las escenas del libro que estoy escribiendo, que es del terremoto de Cuernavaca. Entonces, ya inmediatamente comencé. A mí me gusta escribir a mano mis primeros pensamientos porque el cerebro y mano tienen una mayor conexión que en la computadora. Hay más entrega y más rapidez a la hora de escribir a mano. Hagan la prueba. Entonces, ahí escribí esa escena y ya dije, ok, luego la compartí con los compañeros y me dijeron, ay, eso me recuerda a tal película, ay, poder revisar tal libro, o sea, al compartirlo en los últimos 20 minutos, logras que otras personas te den un feedback bastante sano, ¿verdad? No como a veces en los talleres que lo que hacen es luchar el piso. Bueno. O en Barcelona, en uno de los talleres de artistas, no tenían los Story Cubes, pero entonces escribieron papelitos. Cada uno, éramos como 12 personas, y cada uno escribió un papelito. Por ejemplo, aquí voy a poner hormiga, otro alma, frío, palabras que se me están viniendo en este momento a la cabeza, casa. Entonces, agarro los papelitos, puedo doblarlos y cada quien escoge, una persona escoge 2 o 3 papelitos y todas las personas van a escribir una historia con esos mismos 3 papelitos. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir hormiga, frío y alma. Entonces, al igual que los Story Cubes son 3 papeles, 3 letras, que inmediatamente el cerebro es maravilloso. Comenzamos a pensar cuando el alma muere, el cuerpo queda frío, las hormigas comienzan a hacer su desfile. Una cosa así. Y cada quien tiene 15 o 20 minutos para escribir una historia de un par de hojas, con tiempo. Y luego compartimos entre todos las distintas historias. Fue muy interesante, muy bonito, porque todos tenemos ideas diferentes. Eran las mismas 3 palabras. Estuvimos ahí alrededor de 3 horas y lo escribimos en 20 minutos. Entonces, me gustó mucho esa actividad. Yo quisiera el año entrante hacer un grupo de personas que quiera reunirse igual en un café, manejar aquí uno de esos proyectos de creatividad. Yo soy maestra de preescolar, tengo una maestría en educación, soy escritora bastante nueva. Mis otros 2 libros que tengo de novela romántica es Decisiones Inesperadas, que salió del viaje de Francia, y lo terminé en Siena, en la Toscana, entre viñedos y volcanes. Ahorita estoy escribiendo 3 libros más, uno de templarios, una de una arqueóloga que se va a Sevilla. Entonces el año pasado tuve la oportunidad de estar 3 semanas en Sevilla entrevistando, y uno de los consejos que me dio Dan Brown en este taller que estoy llevando con él es: lean lo que les interese. Si voy a leer de arqueología, lean todo de arqueología, de qué se trata, cuáles son las herramientas, libros de texto, de teoría, historias donde hay una arqueóloga o un arqueólogo. Empápense como si ustedes estuvieran estudiando arqueología.
Bueno, se me va acabando el tiempo. Ha sido un gusto. Espero que les sirvan estas recomendaciones de cómo activar la creatividad. Me pueden seguir en Facebook como Sabrina Vargas Jiménez. Me pueden también seguir como Libros Viajeros, que es un sello editorial que estoy trabajando para hablar de 5 temas, ejes temáticos, como es mujer, gastronomía, erótico, esotérico y viajes. También me pueden conseguir en Instagram como Sabrina Vargas Jiménez, en YouTube como Sabrina Vargas Jiménez. Entonces aquí está Sabrina Vargas Jiménez. Me encantaría saber de ustedes y sus historias. Síganos en Convergencia Literaria y muchísimas gracias por el apoyo en este programa.